El último tema que trataremos será características de la electricidad. Hablaremos de lo que es magnetismo y las cargas eléctricas. Cuando estamos hablando de electricidad, estaremos hablando de lo que viene a ser la corriente eléctrica como un flujo de electrones. Es decir, cómo se produce la electricidad, sus características, las cargas eléctricas. Entonces, eso es de lo que estaremos hablando en este tema. Se denomina electricidad a la rama de la física que estudia las leyes que rigen el fenómeno y a la rama de la tecnología que la usa en aplicaciones prácticas. Es decir, se define en física como una forma de energía que resulta del flujo de electrones sueltos. ¿Cuáles son esos electrones sueltos? Bueno, son los que no se adhieren a la superficie del átomo, es decir, al último nivel de energía o a su última capa de energía. Cuando estamos hablando del átomo, pues realmente nosotros quisiéramos verlo, quisiéramos ver el átomo físicamente como si estuviéramos viendo esta pluma, pero en realidad nadie hemos visto la forma del átomo. Sabemos cómo es por la cantidad de energía que poseen, pero en realidad nosotros estamos viendo aquí un ejemplo de átomo y sabemos, porque esto es un modelo que está presentando un científico, pero en realidad el átomo no está como cual. Mas sin embargo, nosotros sabemos que existen y que los electrones que producen electricidad son los que están fuera del último nivel de energía, circulando por ahí sin ser o estar adheridos a la última capa o nivel de energía del átomo. Una propiedad también es el magnetismo, y este es producido por imanes naturales o artificiales. Los imanes naturales, bueno, pues los podemos encontrar en la Tierra. Ahí podemos encontrar pequeños imancitos, y los artificiales, bueno, son aquellos que somos capaces de producir los hombres también. Los imanes, además de la propiedad que tienen de atraer hacia ellos los metales, tienen la propiedad de lo que es la polaridad. Los imanes tienen dos polos. Estos polos magnéticos diferentes son llamados norte y sur. Cuando estemos hablando de magnetismo, no vamos a hablar de cargas positivas ni cargas negativas, porque cuando estamos hablando de magnetismo, estamos hablando de polos, el polo norte y el polo sur. Aquí, nuevamente lo repito, no vamos a hablar de carga negativa ni carga positiva. En electricidad sí, pero en magnetismo no. Magnetismo y las cargas eléctricas. Si nosotros ponemos o enfrentamos los polos sur de dos imanes, vamos a sentir realmente una fuerza de repulsión. Y si los imanes están fuertemente imantados, sentimos que nos empujan nuestras manos hacia afuera. Esa es la fuerza de repulsión. Es decir, el polo sur y el polo sur se repelen, y eso
ocasiona que se ejerza esa fuerza conocida como una fuerza de repulsión. Más sin embargo, si nosotros ponemos el polo norte con el polo sur, de inmediato también vamos a sentir una fuerza, pero esa fuerza es una fuerza de atracción. Entonces son las propiedades que podemos ver en un imán. Una fuerza de repulsión cuando estamos hablando de que estamos acercando los mismos polos, y una fuerza de atracción cuando estamos acercando los polos opuestos, es decir, un polo norte con un polo sur. Otra particularidad que vemos en los imanes, es decir, que si nosotros tenemos un imán, lo partimos a la mitad, ambos imanes van a tener su propio polo norte y polo sur. Si volvemos aún a partir ese imán hasta dejarlo lo más pequeño, cada imán que nosotros estemos partiendo va a tener su propio polo norte y polo sur. Si nosotros los dejamos ahí, los juntamos, ellos tienden a formar lo que se llama un dipolo, es decir, los imanes se van a orientar, los del polo norte se van a orientar con los del polo sur y viceversa, no quieren irse con los norte y sur con los sur, no. Entonces van a formar un dipolo, van a tratar de estarse acomodando a ellos para formar su dipolo. Cuando nosotros, un ejemplo muy común es cuando jugamos inclusive con un imancito o pasamos una piedra que contenga un imán sobre un metal, clavo o aguja, pues nosotros vemos cómo es que se acerca. O si ponemos sobre limaduras de hierro, vemos cómo se forma un conglomerado de esas partículas, y es otra propiedad que nosotros podemos observar en los imanes, es decir, la atracción que siente hacia los metales. Bueno, la atracción o la repulsión, ya lo comentamos y lo dijimos, eso es entre los polos magnéticos. Repulsión cuando estamos hablando de el mismo polo, norte con norte, y la atracción cuando hablamos del polo norte con polo sur. Vemos la siguiente. También estamos hablando de lo que es estática. Ahora aquí en estática sí podemos hablar de lo que son cargas. En lo que es magnetismo no. En estática vamos a hablar de lo que es de lo que son cargas negativas. Y la palabra estática se emplea en la industria para referirse a las cargas eléctricas retenidas por aisladores. Es una carga estacionaria, le pudiéramos decir, como el nombre lo indica, y esta es producida por la fricción de dos objetos. Y el ejemplo clásico, tenemos un globo, lo frotamos en nuestro cabello, y ¿qué es lo que pasa? Se levanta. Aquí lo vemos en la figura. La niña está frotando su cabello con el globo y entonces vemos cómo es que se le levanta y decimos, tienes mucha estática. O cuando andamos caminando y que de repente saludamos a alguien, se escucha inclusive el ruidito como de una descarga, decimos, ay, cómo andas electrizado o traes mucha estática. Entonces eso se debe a las cargas negativas que traemos y que también están moviéndose en el ambiente. Estas cargas pueden estar repartidas por toda la superficie o el volumen de un aislante, o bien concentradas en un elemento conductor puesto a tierra. Hablamos al principio de que nosotros le damos mucha aplicación en la industria a lo que es la electricidad, en algunos centros de trabajo, sobre todo de las industrias, vemos cómo es que
que los trabajadores andan protegidos con zapato especial, precisamente para la estática. Y si no traen el zapato especial, traen como unas pequeñas cintas que también eso les da protección y seguridad para eso. Hablaremos de lo que es producción de electricidad. La electricidad la podemos producir de diferentes formas. Una de ellas es por generadores. La energía eléctrica se produce por aparatos llamados generadores o alternadores. Y un generador, pues consta en su forma más simple de lo que viene a ser una espiral que gira impulsada por un agente externo, un campo magnético uniforme creado por un imán, un campo magnético pequeño o grande, en el seno del cual está girando la espiral. Y aquí lo podemos ver, es como una especie de turbina donde se ven las aspas. Eso viene a ser la espiral. ¿Y cómo se va a producir? Bueno, por un agente externo lo va a hacer que entre en movimiento. También otra forma de producir la electricidad es por medio de la energía solar, que actualmente para proteger el medio ambiente se está utilizando mucho lo que es la energía solar. Nos trae bastantes beneficios, sobre todo aportaciones económicas, que se reduce en nuestros gastos, en nuestro bolsillo, es mucho más económica y, como les dije, pues hay que proteger el medio ambiente. La energía solar obviamente es producida por el sol y se guarda en grandes celdas que se convierte después en una energía útil. ¿Para quién? Pues para nosotros. ¿Y en qué forma? Pues como les dije, se guarda en unas celdas y luego o capacitores, y ellos lo van guardando para nosotros distribuirlo en qué, bueno, en una producción de luz, en un calentamiento para un boiler, etcétera. De esa manera tenemos almacenada el agua también, y por medio de la energía solar se viene a calentar. Bueno, le vamos a dar bastantes usos, sobre todo en los lugares donde todavía no hay una electrificación. Vemos cómo es que están utilizando esas celdas solares y, sobre todo, muy importante, que están protegiendo el medio ambiente. La energía eólica, también utilizada por muchos lugares, sobre todo en Europa, aquí en México, hay bastantes lugares en donde ya se está tratando con energía eólica, que esta procede obviamente de la energía del sol, ya que son debido a los cambios de presiones y de temperatura de la atmósfera los que hacen que el aire se ponga en movimiento, provocando el viento, y al provocar el viento eso hace que los aerogeneradores aprovechen eso y entren en movimiento, produciendo de esa manera lo que es la energía eólica. Tenemos un ejemplo de lo que viene a ser el generador de energía eólica. Estamos viendo el viento, cómo es que va para la dirección, un generador, tenemos las palas, hacia dónde se dirige. Es de una manera muy sencilla. Yo creo que la mayoría los hemos visto en los campos, o sobre todo cuando vamos viajando por carreteras. Hay algunos lugares en donde se está viendo la producción de este tipo de energía. Con esto yo creo que es una de las formas más económicas y de futuro, que no nos sale tan caro, cuidamos el medio ambiente, estamos protegiendo todo, y de esa manera nosotros podemos encargarnos, buscar diferentes formas, investigar sobre cómo podemos aprovechar todo lo que son las cosas naturales sin contaminar el medio ambiente para no alterarlo.
Bueno, de esta manera terminamos. Esperamos que les haya ayudado y nos vemos la siguiente. Gracias.